Hoy vamos a hablar de emprendimiento. Básicamente este es el capítulo como 3. Esperemos que no tenga que ser el 2, pero debería ser el 3. Y bueno, acá la idea es un poco explicar qué es emprender, las razones por las que sí, las razones por las que no, cuáles son los tipos de emprendimiento, cuáles son esas etapas por las que se atraviesa a medida de que uno va pues haciendo crecer un emprendimiento, y un poquito de lo que es el modelo de negocios o de las herramientas más comúnmente utilizadas como para establecer un modelo de negocios. ¿Qué es emprender? Bueno, básicamente emprender es empezar a hacer algo, digamos, una acción. Más concretamente es como pues iniciar un negocio o sí, empezar un negocio. Y en ese sentido, bueno, yo quizás debo decir que no estoy como muy de acuerdo en la forma en la que hoy en día se usa la palabra emprendimiento, porque nada, es como que todo es un emprendimiento, y para mí realmente el emprendimiento es como es una acción como muy momentánea de ya voy a partir a hacer esto, pero una vez que lo estás haciendo, ya yo no lo vería como emprendimiento en sí mismo, sino más bien como otro término que quizás aún no tengo, como un proyecto o la etapa muy inicial de un negocio, etc. Pero sí creo que en algunos casos se manosea o se utiliza como muy a la ligera la palabra, y nada, vemos cosas como que, no sé, Corner Shop es un emprendimiento, y es como, no, Corner Shop ya es como una super empresa, pues, o sea, como que ya crecieron a un punto en el que no les podemos seguir diciendo emprendimiento. De hecho, yo diría que todo proyecto o todo emprendimiento, una vez que se formaliza, ya no es un emprendimiento, ya es una empresa. Que esa empresa sea una empresa muy chiquita, que pueda pagar sueldos o que no pueda pagar sueldos, bueno, son otros detalles, pero ya no es un emprendimiento en sí mismo. En ese sentido, bueno, ahondando un poco en este intento de definición, es empezar a hacer algo con lo cual yo quiero entregar valor, ya entregar algo de manera distinta, novedosa, a un cierto, digamos, grupo de personas que podemos llamar segmento de clientes, usuarios, etc. Pero digamos que es eso, ya en el momento en el que yo decido que quiero cambiar algo y empezar a hacerlo desde otra mirada, eso es el emprender, ya. Cuando empiezo a trabajar en las etapas que esto pueda conllevar, pues a mí me gustaría más llamarlo proyecto, y cuando me formalizo, cuando ya constituyo la empresa, etcétera, o incluso pudiera llegar a ser una fundación, si es que así lo quisiera, ya eso pues pasaría a ser o una empresa o una fundación, pero ya no es un emprendimiento. Los tipos de emprendedores. Yo diría que hay como varios tipos de emprendedores, ya. El primero del que quiero hablar, porque me parece bien curioso y me parece que es algo que pasa principalmente en Latinoamérica, igual no tengo de repente tantas referencias externas, pero pasa acá, es ese emprendedor que emprende en un área que es su gran pasión, ¿ya? Entonces como que si yo, por ejemplo, no sé, lo que más me apasiona es la educación, entonces mi proyecto es educativo, ¿ok? Y eso está súper bien. La verdad es como que siempre te dicen así como emprende en aquello que te gusta demasiado, porque de esa manera todos los obstáculos por los que tengas que pasar o por los que pases, de alguna manera los vas a poder soportar mejor, o vas a ser más proactivo en pues resolver esas situaciones, y es completamente válido. Sin embargo, también creo que en algunas ocasiones se romantiza demasiado esto de emprender en tu gran pasión. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nuestras grandes pasiones son cosas de las que no tenemos demasiada formación, tampoco tenemos como experiencia, digamos, así como empírica, no sé,
y estamos como muy alejados de esa área, ¿ya? Entonces como que sí, la pasión te puede hacer que de alguna manera los obstáculos los puedas como resistir mejor, estés más dispuesto a resistirlos porque es algo que te interesa demasiado. Pero si no tienes ningún conocimiento técnico o profesional, ni tampoco te conoces demasiado como las distintas, digamos, los distintos actores ya que están presentes en esa industria, pongamos de nuevo el ejemplo como educación, también va a ser más cuesta arriba. También eso, o hacerlo de esa manera, va a ocasionar que hayan más trabas, que hayan más problemas y te va a forzar a que en el inicio necesites un equipo que esté como capacitado en esas cosas que te faltan, un equipo que conozca la industria en la que están emprendiendo, un equipo que tenga conocimiento técnico también en esa industria para poder enfrentar y darle solución a esos problemas. Entonces como que está súper cool emprender en tu gran pasión, pero no podemos hacerlo como tan a ciegas. Ya hay que decir como, bueno, quiero emprender en esto porque sí, me gusta y demás, me interesa, pero entonces necesito estas cosas para que todo no sea un desastre finalmente. También está como el emprendedor que, digamos, gracias a que tiene formación en un sector, pongamos como un ejemplo ahora quizás la construcción, y además tiene de repente muchos años de trayectoria en ese sector, puede notar ciertas cosas que son mejorables. Entonces, bueno, esto lo llamamos generalmente una necesidad, etcétera, o un problema, y eso te permite quizás, bueno, lanzarte más solo en un inicio a resolver este problema y luego ir añadiendo los perfiles necesarios para robustecer esa solución. Entonces, esa es como otra manera de emprender y que de alguna manera te abre un poco más el camino o lo deja como más libre porque tienes más herramientas para afrontar bueno, el desarrollo de ese gran proyecto o de esa gran empresa. Y el último que me gustaría abordar es la persona que emprende más bien porque se da cuenta que existe una necesidad muy importante y que la puede resolver, ¿ya? Que existe de repente la tecnología en este momento para resolverla, que existe una gran cantidad de personas que, digamos, usaría esa solución y que por lo tanto podrían pagar y serían clientes. Y puede que tenga algunos conocimientos en esa industria, puede que no, puede que le apasione, como puede que no le apasione, ¿ya? Pero ciertamente al existir una necesidad muy real y que esté bien detectada, esto también hace que cuando existan los obstáculos, no necesariamente van a ser como más difíciles de superar, van a estar quizás como en el primer caso, pues personas que te apoyen en aquellas como falencias que tú puedas tener, ya sea de conocimientos o de conocimiento del sector, conocimientos técnicos me refiero. Pero como es un verdadero potencial, digamos que el crecimiento ya de esta solución puede ser más sencillo, por decirlo de alguna manera, hay como menos riesgo. Es como, para poner un ejemplo súper concreto, cuando empieza a surgir una nueva tecnología, quizás por ejemplo ahora el hidrógeno verde, ya no sé si capaz que no es tan nuevo, pero de repente hay menos personas trabajándolo y entonces si yo detecto una necesidad y tengo a lo mejor los recursos en cuanto a las personas que sí conozcan sobre el hidrógeno verde y puedo armar un equipo que trabaje en ofrecer soluciones en eso, me puede ir súper bien, ¿ya? En definitiva, lo que necesitamos, y bueno, acá recordando como un poco algo que me dijo un profesor alguna vez, es que se suele pensar que el emprendedor es una persona que está como muy dispuesta a asumir riesgos, cuando realmente es todo lo contrario. El emprendedor es más bien alguien que, reconociendo los riesgos que existen, busca mitigarlos de la mejor forma. Entonces, independientemente del tipo de emprendedor que seamos, lo que necesitamos es saber cuáles son los riesgos asociados y buscar ya sea esas personas, conocimientos o recursos que me hagan mitigarlos y que así mi solución
si bien no va a tener el éxito garantizado, pueda de alguna manera, digamos, tener como, ya voy a repetirlo, y así, pues de esa manera, mi solución tenga como el camino un poco mejor planteado, ya que exista una mejor estrategia de fondo que me permita pues ir previniendo y afrontando pues todos los pasos que tenga que dar. Básicamente eso. Sí, yo creo que... Y ahora vendría como el por qué emprender y por qué. Bueno, ahora quiero hablar así como del por qué emprender y por qué no. Digamos que hay muchas razones para ambas. Creo que la primera razón viene siendo más como qué es lo que nosotros queremos, ciertamente. Si bien comenté que el emprendedor, comenté como en la sección anterior que el emprendedor está como menos dispuesto al riesgo, ya como que eso de que es una persona súper arriesgada es medio un mito, porque bueno, uno busca justamente en el planteamiento del proyecto pues mitigarlos. Sí sigue siendo una verdad que si uno es emprendedor, sí está como más dispuesto a la incertidumbre, ¿ya? Y con esa incertidumbre me refiero como a la incertidumbre en términos de ingresos económicos, incertidumbre como laboral, porque bueno, en el emprendimiento digamos que todo puede cambiar de manera muy acelerada, tanto para bien como para mal. Y por el lado contrario, si uno a lo mejor no quiere emprender o por qué no emprender, sería justamente porque, bueno, lo que yo busco de repente es trazar un camino mucho más claro en el cual yo pueda ingresar al mundo laboral y a lo mejor ir escalando posiciones en una empresa o en diversas empresas a través de los años y de repente pues ir adquiriendo una digamos seguridad económica o estabilidad económica pues de manera mucho más temprana. Entonces como que eso creo que son como las primeras dos cosas que hay que diferenciar. Y en ese sentido, volviendo un poco a lo de que muchas veces se romantiza el emprendimiento, ya siempre se ve el emprendimiento como casi que un medio de escape para cualquier problema laboral que uno pueda estar teniendo, que es así como, bueno, si no te gusta tu trabajo, entonces sé tu propio jefe y emprende, y es como, ok, si a lo mejor sientes que estás como sobrepasado, sobrecargado en tu trabajo, la verdad es que si emprendes vas a estar como el doble, porque ya no vas a ser solo el empleado, sino que vas a ser el empleado, el jefe y todo el equipo. Entonces como que si esa es tu razón o tu motivo para emprender, la verdad yo diría como que no, o al menos que no sea como tan abrupto, que sea de repente algo más en un principio de repente como un hobby al cual le puedes ir sacando un provecho económico, y a medida de que ese hobby vaya creciendo y lo puedas ir como de alguna manera estableciendo cuáles son los procesos, cómo se hacen las cosas y demás, bueno, ahí puedas de repente un poco pensar en, ya bueno, me salgo de mi trabajo y entonces sigo con el emprendimiento porque ya me genera esa tranquilidad económica que yo necesito. Esa es una realidad. Y bueno, por el lado contrario, también uno puede decir como, bueno, voy a simplemente emprender, y bueno, de cada emprendimiento voy sacando como un aprendizaje, pero también creo que está como, hay un punto bien importante que también es como saber cuándo ponerle como punto y final a un emprendimiento, en términos de decir como, bueno, esto no me está como llevando a donde quiero, ya, y para eso, o mejor dicho, por eso, justamente siempre te dicen como, bueno, enamórate del problema, no de la solución, porque a veces quizás nos enfrascamos mucho en ofrecer una solución y el problema que estamos atacando de repente requiere de otra solución. Entonces poder hacer esa iteración y decir como, bueno, mi producto ahora no es este, sino que es este otro, también es importante para, bueno, buscar garantizarnos un poco más el éxito. Entonces, en general, para cerrar como un poco esta parte, diría que es algo de repente bastante intrínseco ya el hecho de emprender, porque
no sé, por lo menos a mí me pasa que, no sé, siempre estoy como con una curiosidad o con una intención de, bueno, si esto no está funcionando muy bien, como que esto se podría mejorar de esta manera. Entonces como que eso pasa y de repente el tener como demasiada estabilidad, ya que para unos puede ser súper bueno porque te garantiza pues, un ingreso estable, como una determinada, digamos, condiciones laborales que no cambian mucho en el tiempo. Para algunos puede ser súper genial porque te genera menos estrés y menos incertidumbre, pero para otros, y que me incluyo en ese otros, viene siendo más bien un estrés porque es como si entregaras de repente toda la decisión a alguien externo, ya como que tú no puedes manejar muy bien el qué se hace o cómo se toman ciertas decisiones o hacia dónde van las cosas, sino que más bien ejecutas. Y bueno, creo que ahí hay que ser de repente como bastante autorreflexivo o sí, como para ver, ahí habría que ser bastante sí, como autoconocerse súper bien, porque, bueno, cada quien sabe como qué cosa le genera más estrés o no, y también cada quien sabe como qué es lo que quiere. Hay gente que quiere como, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en un horario particular, que me paguen a fin de mes, tener esta estabilidad, poder ir como adquiriendo ciertas cosas, irme de vacaciones en una época determinada del año. Mientras que para otra persona puede ser que es como, no, sabes que eso es como aburrido. Entonces, nada, ahí de repente lo podría resumir un poquito en que, nada, es como... No sé, es que Patty me está mirando con caras raras. Y es como que no sé si me toca apurar, si estoy divagando mucho, ok, y es como me estoy pensando un poquito. No, pero en general a lo que iba era que nada, lo que para unos puede ser tranquilidad, para otros no. Entonces, en ese sentido como que tenemos que conocernos muy bien, saber qué queremos y precisamente pues mitigar los riesgos. Quizás tener un trabajo part-time que me genera una estabilidad económica o me genera como un cierto monto de dinero con el que puedo contar todos los meses y el resto de mi tiempo lo invierto en emprender. Y ya cuando mi emprendimiento haya crecido lo suficiente, pues nada, puedo ir dejando mi trabajo y simplemente dedicarme 100% al emprendimiento. Ya, esto también va a depender mucho del tipo de emprendimiento del cual seamos parte. Y al mismo tiempo también nunca es como... digamos que nunca es como un camino u otro, ¿ok? Yo puedo empezar trabajando muchos años para una empresa y toda esa experiencia que yo adquiero en la empresa me puede dar las herramientas y el conocimiento para emprender y está súper bien. Como de repente yo puedo empezar emprendiendo y estar varios años emprendiendo, quizás nunca es un emprendimiento que se convierte en el próximo Uber, pero toda esa experiencia también en emprendimiento me puede dar las herramientas para yo luego entrar al mundo laboral, incluso ser un intraemprendedor, que es básicamente emprender dentro de una empresa para que tenga nuevos productos o nuevos servicios, lo cual también está súper bien y es como una mezcla, esto de ser intraemprendedor es como de repente una mezcla medio perfecta entre ambos mundos. Entonces es como eso, como que igual siempre puedes rescatar como cosas de ambas decisiones de vida y hacerla que en general te dé más tranquilidad. Creo que finalmente el mensaje es ese, como que emprender o no emprender depende de qué me genera más estrés. ¿Me genera estrés estar todos los días en una oficina en un horario fijo? ¿O me genera más estrés pues no saber en qué horario voy a trabajar y trabajar a todas horas y no saber cuánto dinero voy a tener disponible a fin de mes? Creo que por ahí va un poco la decisión de emprender o no. Al igual que existen como tipos de emprendedores, estos van asociados a los tipos de emprendimiento, ¿ya? Voy a leer como un listado así como bien, digamos, preliminar. Está el emprendimiento visionario, está el emprendimiento de tipo inversionista,
el oportunista, el apasionado, el que es por necesidad, el que es persuasivo, el emprendimiento social, el emprendimiento por azar, el emprendimiento intuitivo y el emprendimiento especialista. Ya no me voy a enfocar como en cada uno de ellos, ya voy a hablar como de los que de repente suelen ser un poco más comunes, ya al menos acá en Chile. Y voy a empezar entonces por el emprendimiento tradicional, ¿ok? El emprendimiento tradicional viene siendo más cuando yo lo que hago no es resolver como un gran problema, ¿sí? No es como que yo detecté que este grupo de personas tenían esta necesidad y entonces por eso les voy a ofrecer este producto, ¿ok? Sino que más bien yo lo que hago es, así como muy en simple, revender un producto o vender un producto, ya sea que yo lo compre y justamente lo revenda, o un producto que yo fabrico y lo vendo. Se le dice como tradicional porque justamente depende más de esta como transacción o intercambio de productos o incluso intercambio de servicios, y que la relación viene siendo un poco más casi que uno a uno entre vendedor y cliente o asesor y cliente. La característica así como muy primordial, ¿ok?, para definir un emprendimiento tradicional viene siendo que mientras más crezco, más recursos necesito para ir creciendo. O sea, si yo hoy vendo 10 y me gasto 5, para yo mañana vender 20 necesito gastar 10. Entonces como que esa curva de crecimiento, ya mientras más gasto, más vendo, ¿ok? Y se va multiplicando, digamos, de manera proporcional. No está realmente asociado con el tamaño del emprendimiento, sino justamente con esta fórmula que acabo de decir. Por ejemplo, si yo quiero abrir locales de venta de comida, independientemente de que yo tenga 100 locales o que yo tenga uno, eso es un emprendimiento tradicional. ¿Por qué? Porque si yo quiero duplicar mi venta, necesito abrir más locales, necesito contratar más personal y, pues, bueno, todo esto va aumentando los costos de manera proporcional a lo que van aumentando mis ganancias. Hay, bueno, ciertas como, digamos, temas en los que uno podría profundizar allí, pero a rasgos generales viene siendo eso. Y si lo vemos muy como con el tema de repente servicios, digamos servicios profesionales, viene siendo como, bueno, yo quizás doy una asesoría o quizás si ofrezco servicios de arquitectura, entonces, bueno, si yo quiero diseñar más cosas, necesito tener más arquitectos. Entonces, mi costo aumenta en la misma proporción en la que aumente mi trabajo y por lo tanto mis ganancias. También está el emprendimiento que estaba en el listado, que es el emprendimiento social. El emprendimiento social, digamos, se inserta o puede ir combinado con cualquiera de los demás emprendimientos, solo que se busca generar un impacto directo en un grupo de usuarios, ya en particular. O sea, no está solo asociado a el recurso económico que se genera ya para la empresa, sino también cómo lo que yo estoy haciendo genera un impacto positivo en la comunidad. Generalmente, bueno, se insertan en comunidades particulares que puedan tener una necesidad, etcétera. Podríamos decir que es casi como una fundación o una organización, pero que al ser un emprendimiento vela un poco más por la generación de recursos, ¿ya? Y no depende tanto de un donativo externo, sino que es autosuficiente, ¿ya? Esa es como la diferencia que yo haría entre un emprendimiento social y una fundación. La fundación básicamente depende de donaciones. El emprendimiento social genera un impacto en comunidades, que pueden ser comunidades muy localizadas como comunidades muy grandes, pero genera sus propios recursos. Entonces, yo acá no tengo solo un cliente, sino que también tengo un usuario. Al cliente es el que usa el producto o servicio y el usuario pues es la persona que se ve beneficiada por todos esos como ingresos económicos que yo genero a través de, bueno, el impacto que yo desee generar en la comunidad. Hoy en día es como
digamos, bastante común o la forma de saber cuál es un emprendimiento social vienen siendo todas las empresas B. Ya las empresas que se certifican como empresas B podemos considerarlas emprendimientos sociales y generar un impacto en alguna parte de la comunidad. Generalmente ese impacto está muy asociado con la actividad productiva que ellos realizan. Así como un ejemplo que pudiera dar, se me ocurre Green Glass. Ya en Green Glass ellos trabajan con recicladores de base, que son básicamente quienes proveen el insumo, en este caso serían como las botellas, que ellos cortan, transforman en vasos y luego venden. Y bueno, esto es como todo un ciclo, ellos hacen algunas donaciones para promover iniciativas comunitarias, pero hay como esa doble generación de valor, ¿ya? Las personas a las cuales yo estoy como ayudando, por decirlo de alguna manera, me están generando valor, me están entregando valor y yo al mismo tiempo igual les devuelvo valor y tengo por otro lado un segmento de clientes que es el que compra el producto. También está el emprendimiento tecnológico. ¿Ya? El emprendimiento tecnológico, en principio, podríamos definirlo como un emprendimiento que es altamente escalable. ¿Por qué es altamente escalable? Porque si bien su centro o su core del emprendimiento en sí mismo no es la tecnología, se apoya en la tecnología para romper la curva de crecimiento y que ya no sea como que, bueno, si yo invierto 100, genero 200, entonces para yo generar 400 necesito invertir 200. Sino que tienen, y esto de repente es una barrera de entrada, un obstáculo de entrada bien importante, que es que yo tengo un gasto inicial bastante grande para hacer que una solución esté disponible, pero luego de que yo ya creé esa solución, la verdad es que lo que necesito es ir adquiriendo cada vez más clientes y mi costo no va a aumentar de manera tan proporcional como vayan aumentando mis clientes. ¿Ya? Un gran ejemplo, así muy sencillo, podría ser Facebook, en donde ya yo creo la red social, digamos, programo toda esta plataforma. Para eso necesito contar con unos servidores, pero esos servidores quizás al inicio yo voy a tener 10 usuarios, cuando tenga 1000 me siguen sirviendo los mismos servidores y a medida de que yo voy creciendo no es como que yo necesito, digamos, proporcionalmente la misma cantidad de servidores asociados a un número de usuarios, ¿ya? O mejor dicho, a medida que voy creciendo mis costos no crecen de la misma manera porque yo ya pagué, por ejemplo, por programar la solución. Entonces yo solo adquiero más servidores, pero la programación ya se hizo, como que ese trabajo fuerte es una etapa por la cual ya se pasó y que no necesito volver a hacerlo para duplicar o triplicar los clientes a los que tengo acceso. Otros ejemplos de repente bastante interesantes vienen siendo aplicaciones muy conocidas como Uber o Corner Shop, en donde justamente de la misma manera yo creo una solución, pero si esta solución la utilizan 10 personas o la utilizan 1000 personas, la solución ya está creada, ya claramente tengo costos que van asociados a las mejoras que yo le tenga que hacer y demás, pero el crecimiento de mis gastos no es exponencial en relación al crecimiento de mis usuarios o clientes. Esa es como la, digamos, diferencia importante en relación al emprendimiento tradicional y que me permite, por consiguiente, pues, crecer, escalar, incluso hacer que mi solución esté disponible en otros países sin yo ni siquiera poder tener, mejor dicho, que estar presente físicamente allí. Como no es un servicio de repente tan personalizado, o sea, se llega a un nivel de automatización tal en el que, me permite como irme ahorrando todos estos costos. Eso sería como muy brevemente lo que es un emprendimiento tecnológico. Y ahondando un poquito más en, no sé, hacer como un poquito una mezcla entre lo que son los tipos de emprendedores y los tipos de emprendimientos,
podemos reconocer algunas diferencias. Okay. Independientemente de que apliquemos más tecnología o menos tecnología, o de que sea un emprendimiento mucho más tradicional o no, digamos que existen algunas diferencias o algunos tipos de negocios, ya, que podemos verlos en principio como el emprendedor que lo que busca es generar un autoempleo. El emprendedor que lo que busca es generar un autoempleo básicamente se inserta en un sector del mercado donde él puede dar la solución y no, digamos, no busca crecer más allá de lo que él puede dar. O sea, por ejemplo, si yo ofrezco asesorías en algún área y yo puedo atender a 5 clientes al mes, yo me quedo en esa etapa. ¿Ok? Entonces, si yo solo llego hasta esa etapa porque son mis objetivos, porque, digamos, no quiero entrar como en todo el, por decirlo de alguna manera, como dilema o digamos, no quiero entrar en todo lo que implica hacer crecer una solución o una empresa. Entonces, yo simplemente estoy generando un autoempleo, ¿ya? Esa es como una tipología de emprendimiento emprendedor. Luego están aquellos que generan empleo no solo para sí mismos, sino para otro pequeño grupo de personas, en donde, bueno, ya yo a lo mejor, digamos, coordino un equipo y mi equipo es el que entrega la solución a mis usuarios o clientes, pero es un equipo pequeño, ya es algo muy manejable, que, digamos, por lo general no llegan a ser más de 6 personas, así como ya exagerando de repente 10 personas. ¿Ya? Entonces, como fui un poquito más allá del autoempleo y generé empleo, no solo para mí, sino también para mi entorno cercano. Y una tercera alternativa puede ser como, bueno, yo emprendo, pero mi objetivo es generar empleo de manera masiva o empleo, digamos, como ya a gran escala, donde ya no voy a estar solo yo dirigiendo un equipo, sino que yo dirijo a un equipo de personas que dirigen equipos de personas con proyectos particulares. Ya este es como de repente un nivel ya de una empresa medianamente grande o una pyme que está como en ese limbo entre pequeña y mediana o gran empresa. Pero bueno, logro generar más empleo y en definitiva, como que cualquiera que sea el nivel, ya cualquiera que sea de estos 3 niveles a los que yo quiera llegar, es como bien importante definirlo y tenerlo claro, ya, porque no van a ser las mismas estrategias las que yo debo implementar al momento de iniciar, si es que yo simplemente quiero un empleo para mí, si es que quiero un empleo para mí y para mi entorno, o si es que yo quiero generar un entorno o un empleo que incluso me permita a mí salir y que la solución siga andando sin depender de que yo esté ahí día tras día. Entonces podemos como señalar esas diferencias. Bueno, ahora quiero hablar de las etapas del emprender, porque justamente en ese proceso de romantizar y sobreutilizar la palabra emprendimiento, se piensa que es como, ya, yo emprendo y tengo éxito. O yo tengo una idea, me abro una cuenta de Instagram, ya, éxito garantizado. Y es como, no, o sea, la verdad cuesta mucho más que eso. Y no es que sea como pesimista con el emprendimiento ni nada, creo que no hay como nadie que sea como más optimista con el hecho de emprender que yo. Bueno, puede que hayan personas, claramente, pero quiero decir como soy muy pro emprendimiento, pero sí hay que estar como consciente en lo que uno se está metiendo. Ya no es como pensar que de repente es tan sencillo, lo cual no quiere decir que es que sea algo hiper complejo. Ya, pero hay que estar claro de qué es lo que puede pasar, de repente un poco cómo afrontar esas cosas que pudieran pasar. Y para eso es importante estar claro en cuáles son las etapas del emprendimiento. Lo voy a dividir en como 4. La primera sería como el inicio, ya que es ese momento en el que quizás tenemos una idea,
detectamos un problema, etcétera. Y bueno, este inicio justamente se puede dar por miles de razones, dependiendo del tipo de emprendedor que seamos y del tipo de emprendimiento que estemos realizando. Pero en general va a ser más o menos lo mismo, que es como, bueno, ya tengo esta idea o tengo este problema, entonces necesito entrar como a entender un poco más pues qué es lo que sucede, cuáles son mis usuarios, cuáles son sus verdaderas necesidades más allá de lo que yo pueda creer. Y digamos que es una etapa como poco crucial, ¿ok? Porque también necesito como poder entender o poder planificar. Ya va. Lo siento. Ya, entonces bueno, primero está como esa etapa de iniciar, que es cuando se me ocurre la gran idea o cuando decido quizás dar el paso y bueno, dejar un trabajo y empezar a emprender. O que por alguna razón detecto pues una necesidad importante y digo como bueno, esto vale la pena resolverlo, hay un mercado y sí, lo voy a hacer, ya como que tomamos el riesgo. Entonces, nada, en esa etapa pues ideal poder de repente validar en principio pues qué es lo que se quiere hacer, empezar a entender más a fondo cuál es esa necesidad que tienen las personas a las que quiero ofrecerles algo. Obviamente esto estoy hablando como de, bueno, si voy a hacer quizás un emprendimiento que está asociado a un problema que de repente sea complejo de resolver, ya como de repente en su momento lo fue Uber, que era como, bueno, quiero conectar usuarios con personas que están dispuestas a ofrecer servicios de taxi como más informal. Si es que lo que yo quiero hacer es algo un poco más tradicional, en donde lo que voy es a vender un producto, pues simplemente lo que tengo que hacer es quizás empezar a vender ese producto y ver, bueno, se vende, no se vende, cuándo se vende más, cuándo se vende menos, cuáles son esas cosas que yo debería tener en consideración como puntos de entrega, costos de entrega, etcétera, cuánto tiempo me lleva, incluso empezar a pensar como, bueno, cómo voy a llegar a mis clientes. Entonces creo que la etapa de inicio es una etapa en la que resulta muy importante tratar de empezar a pensar y ponerse en la posición de que como si ya estuviera vendiendo, ya cómo voy a vender, cómo voy a cobrar, como ir pensando en todas esas cosas para justamente empezar a mitigar riesgos y así pues trazar un camino mucho más claro y que no sea como improvisación tras improvisación a medida de que vamos avanzando. Luego, digamos que está como una etapa que es como de crecimiento o escalamiento, ya en donde digamos que ya teníamos como ese punto inicial en donde traté de definir la mayor parte de las cosas. Y la primera etapa, ya cuando yo empiezo como ya, vamos a poner a andar esta idea, generalmente lo podríamos conocer como Valle de la Muerte, ya que no es más que esa etapa en la cual mi negocio no es rentable, es esa etapa en la que yo estoy haciendo simplemente inversiones y ya todos los gastos que yo tengo, obviamente gastos como mensuales, gastos recurrentes, más los costos de inversión iniciales, sueldos y demás, si yo los pongo en una balanza contra las ventas, aún no me dan. Ya estoy gastando más de lo que me está ingresando. Todo ese momento es el Valle de la Muerte, ya que es una etapa en la que es como gasto, 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 y a pesar de que me esté ingresando dinero, no es lo suficiente para cubrir ese gasto. En el momento en el que ya, digamos, mis gastos y mis ingresos son al menos iguales, puedo decir que superé el Valle de la Muerte, ¿ok? La realidad es que muchos emprendimientos, por diversas razones que pueden ser de planificación, pueden ser de mercado, pueden estar asociadas a la solución misma que estoy ofreciendo, no logran pasar ese Valle de la Muerte y, pues bueno, justamente, digamos, se mueren. La tasa de emprendimientos que no superan el Valle de la Muerte es bastante alta.
y varía mucho dependiendo del tipo de emprendimiento, así que digamos solo que es bastante alta. Pero una vez que lo superamos, no quiere decir que esté como todo ganado. Ya una vez que lo superamos, entramos en esa etapa de crecimiento, donde puede ser que estemos creciendo a nivel local, regional o internacional, y que puede significar que, mejor dicho, significa. Y bueno, en esta etapa de crecimiento, básicamente que la podemos implementar, digamos, de forma local, regional, nacional o internacional, y es cuando empezamos a ofrecer nuestra solución cada vez a más personas, ¿ya? Donde empezamos a tener cada vez más clientes, y algo importante es que logremos conservar o que cada vez sea mayor mi relación entre gastos e ingresos. O sea, yo necesito una relación positiva. Si yo, por implementar alguna estrategia de crecimiento, empiezo a tener nuevamente más gastos que ingresos, básicamente entré nuevamente a un valle de la muerte. Esto, bueno, lo podemos dividir. A lo mejor yo tengo una sucursal que ya no está en valle de la muerte, pero tengo otra que sí. Digamos que es algo como manejable, o algo que podemos hacer ya considerándolo como una inversión a futuro. Pero aunque nosotros estemos creciendo y nuestros ingresos sean mayores que nuestros gastos, pensemos en que aún esto no nos garantiza como una posición de repente como consolidada o garantizada. Aún así necesitamos como poner el máximo de los esfuerzos en llegar a un punto en el que la empresa sea como completamente sostenible, ¿ya? Y esos ingresos sean lo suficientes como para sí cubrir los gastos, pero además poder empezar a hacer como planes de inversión. Bueno, en general entonces como que podemos dividir las etapas del emprender como en esas etapas. Está como el inicio, ya que es como un momento que se da. Luego tenemos esa etapa de podríamos decir sí crecimiento, pero en la que el negocio no es rentable y tengo más gastos que ingresos, donde estamos en el valle de la muerte. Luego puede estar como la muerte, ya nos podemos quedar en alguno de esos puntos, o podemos llegar como a tener como gastos iguales a nuestros ingresos, y entonces ya es como que ahí digamos superamos el valle de la muerte, y luego pasamos a la etapa ya más de expansión o crecimiento, como lo mencioné anteriormente, en donde cada vez nuestros ingresos comienzan a ser más que nuestros gastos, ¿ya? Y por consiguiente hay rentabilidad. Y bueno, ya aquí pues claramente no significa que tenemos todo ganado y garantizado, pero podemos tener un negocio que es cada vez más sostenible y que dependerá de las estrategias que implementemos. Al emprender hay muchas herramientas para cada una de las cosas que hay que hacer en el emprendimiento. Sin embargo, una de las que resume muy bien como todas nuestras intenciones y todas nuestras digamos estrategias ya a implementar, viene siendo el modelo de negocios. Ya el modelo de negocios es algo que hoy en día, bueno, o muy popularmente lo resumimos en un Business Model Canvas, ya que es un lienzo de negocios, donde tenemos 9 cuadritos o 9 áreas a abordar. El centro viene siendo la propuesta de valor. Tenemos nuestros canales de distribución, nuestras estrategias o formas de relacionarnos con el cliente. Tenemos nuestros clientes, donde definimos pues cuáles son nuestros clientes. Del otro lado tenemos las actividades clave, los recursos clave y también tenemos lo que viene siendo nuestro modelo de ingresos y nuestros costos. Ya es como eso en resumen lo que aborda el modelo de negocios. En general, pues bueno, ya luego veremos más a profundidad cómo podemos determinar quizás cuáles son las que son
más cruciales para mi tipo de emprendimiento, ya dependiendo de lo que yo quiera lograr y de lo que esté haciendo. Puede que lo más importante sea cómo me relaciono con los clientes, mi modelo de ingresos y los clientes mismos, o puede que sea más el lado, digamos, izquierdo del modelo. Ya en general eso es bastante variable, pero a modo muy de resumen, el modelo de negocios nos establece como todos esos lineamientos estratégicos que le van a dar sostenibilidad al proyecto y que van a mitigar algunos de los riesgos que sean, bueno, propios o asociados a la solución que estamos ofreciendo, ¿okay? De repente acá, bueno, algo que me interesa como ir adelantando un poco viene siendo lo que tiene que ver con la propuesta de valor. La propuesta de valor es como eso que yo estoy entregando a el usuario, ¿ok? No, generalmente se ve como algo así como súper guau y que tiene que ser como demasiado complejo y rebuscado, y llega a ser, a mi modo de ver, incluso una traba para emprendimientos que sean tradicionales. Porque si yo lo que quiero hacer es montar una pastelería, pues mi propuesta de valor puede estar simplemente en que los productos yo los horneo a diario. Ya yo no tengo que poner en mi propuesta de valor que yo estoy reinventando la pastelería y voy a traer un chef directamente desde Francia y así nadie más tiene un chef francés y entonces por eso tengo una mega propuesta de valor. O sea, no tiene que ser como tan guau. Simplemente la propuesta de valor lo que me entrega es como ese norte de qué es aquello que es imprescindible, básicamente es como algo inalterable y que todo lo demás pues justamente se acopla a eso, ¿ya? Si yo, por ejemplo, como comenté, digo que, bueno, mi propuesta de valor es que mis productos son horneados diario, probablemente o muy seguramente mi modelo de ingresos va a ser como, bueno, todos aquellos productos que hayan quedado del día anterior yo los voy a vender a mitad de precio, ¿ya? Porque mi propuesta de valor es que yo vendo productos frescos del día. Entonces, aquello que ya no es del día, pues tiene menos valor y por consiguiente lo vendo más económico para no perder, pero para que el cliente siga pues dispuesto a acceder a lo que yo le estoy ofreciendo. Y bueno, nada, esto lo vamos a ver más a profundidad luego, pero en general me va condicionando todo lo demás. ¿Por qué condiciona todo lo demás? Porque cada decisión o cada cosa que yo decida hacer debido a mi propuesta de valor implica dejar de lado otras cosas. Ya no puedo ser como el que llega más rápido y que es más barato y que tiene la mayor cobertura. Es como, no, quizás llego más rápido pero soy más caro, o quizás soy más barato pero entonces me demoro más en llegar, como por poner un ejemplo bastante básico. Así que bueno, eso era como un poco lo que quería conversar hoy. Espero no haber desanimado a nadie para que emprenda o para que se atreva. Creo que sí, definitivamente, al menos en Chile, que es como lo que más conozco y de donde más puedo hablar, hay mucho apoyo a que las personas inicien emprendimientos. Falta apoyo para que esos emprendimientos luego crezcan. Entonces también eso como que afecta un poco las tasas de supervivencia. Sí creo también que hay un poco de falta de apoyo a las etapas más intermedias de los emprendimientos cuando están creciendo, y justamente eso pues afecta ese número total de emprendimientos que sobrevive. Pero bueno, en general, como comentaba, es una decisión bastante personal que tiene que estar muy alineada, pues bueno, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que más me hace feliz y qué es lo que más tranquilidad me da. Pero bueno, espero verlos en el siguiente episodio con un invitado. Así que bueno, nos estaremos viendo. Que Pati se está durmiendo, así que hay que terminar de grabar ya ahí tienes tus bloopers. Ya, bueno, recuerden suscribirse, por favor, es como súper importante.
Recuerden darle like al video. Por favor comenten, ya digan de repente pues si quieren conocer otro tipo de emprendimientos o que lo explique más a profundidad. Síganme en las redes sociales, ahí voy a estar como avisando todo y tratando de subir como complementos a lo que sean estos videos. Así que eso, nos vemos y ya, nos vemos.